Ayintuta, Huayque, ¿cómo Ay, estás? muy bien, Waiki, Tuta, Aimi. Qué bueno, Huayque, aquí una reunión más entre hermanos andinos tahuantinsuyanos. Ujú. Estamos aquí unidos, hablando de temas, sabiduría cosas que están sucediendo en nuestro país, pero hoy día queremos discutir una historia am, de nuestro Tahuantinsuyo. Quería que si no puedes contar la historia de am, la resistencia, lo que sucedió en Vilcabamba. Está bien, Huayque. Mira, Huayque, en el Tahuantinsuyo siempre hubo resistencia, siempre. Desde el primer momento que vinieron los invasores genocidas, siempre de parte de los incas y de los tahuantinsuyanos, siempre hubo resistencias. El tema era que los invasores siempre eran doble cara, jugaban a doble rasero, ¿no? Siempre se aliaban con uno y con el otro, y siempre hacían que se peleen entre incas. Eran muy astutos porque era una cultura del mal, de aprovecharse del más débil, de aprovecharse de las circunstancias, de no cumplir a su palabra. Y eso nosotros como incas nos dimos cuenta desde el primer momento. Entonces, ahí pasó el tema de Manco Inca. Manco Inca sí es cierto, en una primera instancia eh, llega a acuerdos con los invasores. No es que no es que era un aliado, no, sino llegó a acuerdos. Después, en muy poco tiempo, se dio cuenta que había sido un gran error, porque los invasores genocidas siempre lo utilizaban nada más para sus fines de ellos, los fines de saquear, de matar, de violar, de robar, nada más. Entonces, ahí es donde Manco Inca, que era el hijo de Huayna Cápac, hermano del Inca Huáscar, se da cuenta de las malas intenciones de los invasores genocidas y ellos planean seguir la resistencia, así como han hecho otros hermanos y otros pueblos. Y para esto eh, se llega a un acuerdo entre incas. Ahí estaba Manco Inca y su hermano Pauyo Inca. Entonces acuerdan de que Manco Inca usaría la vía de las armas de la guerra para combatir a los invasores genocidas. Pero en todo caso, no tenga buen resultado, en todo caso pierda su hermano Paulo Inca, la misión de Paulo Inca sería preservar lo inca, pero camuflado con el sistema del invasor. Hacer creer al invasor que Paulo Inca estaba con ellos, ¿no? ¿Para qué? Para que se preserve esa cultura. Porque ponte, imagínate, Guayque, que los dos se hayan ido a la guerra, los dos hubiesen sido combatidos, puede ser que pierdan, ¿no? ¿Qué pasaría si los dos pierden? Eliminarían a todos, acabarían con todo el legado inca, ¿no? Entonces ellos pensaron y dijeron, no podemos arriesgar lo poco que nos queda para que nuestro legado quede y no todos los incas sean exterminados, tenemos que hacer un plan. El plan era que estos dos eran hijos de Huayna Cápac, Manco Inca y Paulo Inca. Entonces uno iría a las armas, a la guerra, y el otro se quedaría en Cusco disimulando estar de acuerdo con los invasores. Incluso Paulo Inca, Paulo Inca es bautizado, ¿ya? Pero eso no quiere decir que él se convierta eh, por convicción al cristianismo. No, no, no. Simplemente fue una estrategia. Entonces, Manco Inca se revela en Cusco y justo va a lo que era Vilcabamba, que es la parte selva del Cusco. Y ahí empieza toda la guerra, ¿no? De resistencia que duró más de 50 años, pero siempre
fueron engañados por los invasores genocidas. ¿Y qué es la gran diferencia entre una cultura del buen vivir y una cultura del mal vivir? ¿Por qué digo esto? Porque los incas eran personas honorables. ¿Qué cosa es una persona honorable? Una persona honorable es aquella persona que te da su palabra y la cumple. En cambio, los invasores genocidas jamás cumplieron su palabra. Te ujú, decían una cosa y después decían otra. ¿Cómo acabó Manco Inca? Manco Inca, cuando estaba haciendo estas guerras, cuando estaba haciendo la resistencia de Vilcabamba, tuvo la desdicha de que se le presentaron unos invasores genocidas, y estos invasores genocidas mintieron al decir que estaban siendo perseguidos por otros invasores genocidas y que por favor le dé posada. Entonces Manco Inca le da posada y estos invasores genocidas logran que el Inca les tenga tanta confianza, ¿ya? Pero ya habían planeado estos invasores genocidas con los otros genocidas que los iba a matar. Y en efecto, estos invasores genocidas matan a Manco Inca. Después sus generales de Manco Inca lo matan a estos invasores que se estaban escapando, cobarde, pues, ¿no? Ese es el cobarde, ¿no? Que mete el puñal y se va corriendo. Pero el ujú, valiente no, el valiente mete el puñal y se queda ahí. ujú, Entonces Manco Inca, antes de morir a su hijo, le dice, nunca confíes de los invasores genocidas. Ellos no tienen palabra. Ellos te engañan con su boca dulce. Entonces, después de Manco Inca viene ya sus otras descendencias como Zaire y Tupac, que también tiene trágico final. Después viene Tupac Amaru primero también, que tiene trágico final. Mejor dicho, todos fueron siendo exterminados, todos perdieron la guerra, ¿no? Y estos, esto nos da a entender de que el plan que hicieron los incas fue un plan perfecto. ¿Y por qué? Porque sí, es cierto que Manco Inca perdió la guerra y los incas que le sucedieron en Vilcabamba también perdieron la guerra, pero se quedó el otro ala, el ala de Pauyo Inca en el Cusco. Siguieron ellos y su descendencia que hasta el día de hoy queda, que hasta el día de hoy quedan las 12 panacas. Están ahí, son los descendientes de los incas. Mejor dicho, lograron que la élite inca perdure en el tiempo y en el espacio. Mira, ahorita los invasores genocidas, los primeros invasores genocidas ya no existen. La colonia se acabó, se terminó la colonia. ujú, El virreinato también se acabó, dio paso a las repúblicas. Pero ¿sabes lo que nunca se ha acabado? La élite inca, la sangre inca nunca se ha acabado. Las panacas, que son las 12 familias gobernantes de los 12 zapa incas, nunca se ha acabado. Perdura hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta? mm, ¿Te das cuenta que el plan que ellos hicieron logró efecto? Mejor dicho, Paulo Inca y los otros incas que se quedaron en Cusco hicieron creer a los invasores genocidas que sí estaban de acuerdo con ellos, que sí, que sí iban a seguir sus leyes, iban a aceptarlos como sus conquistadores. Incluso aceptaron que les nombre, tengan un título nobiliario de los invasores, ¿no? Todo eso aceptaron el cristianismo, pero en mm, el fondo todo era planeado. ujú, Y hay una carta que escribe el representante de los 12 incas a Bolívar, cuando Bolívar viene del Cusco, y escribe. Y ahí se lee clarito lo que ellos dicen y lo que ellos sienten de los invasores genocidas, que estaban ahí dominados, esclavizados por ellos. Ahí, ahí se nota muy bien el plan que habían ideado los incas.
Y también se cae la farsa de muchos que dicen que no, que eran los incas que estaban de acuerdo con los invasores, otros le llaman los incas hispanos, ¿no? No, no fue así, Ujú, no fue así, sino fue una estrategia para que ellos logren llegar hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta, güey? Entonces, más o menos, ese fue eh, la historia de la resistencia de Vilcabamba, ¿no? Que ujú, nuestro pueblo siempre ha demostrado resistencia. Y para tener una idea más clara de lo que hizo Manco Inca, cuando él se rebela, cuando él hace su guerra, tenía dos generales, ¿ya? Uno se llamaba Cahuide, que atacaba Cusco, porque en Cusco ya estaban los invasores genocidas, y el otro se llamaba Tupac Quisuyupanqui, se llamaba. Y Quisuyupanqui estaba en el centro del Tahuantinsuyo, que era la región de Jauja. Estos dos generales eran muy valerosos, no eran cobardes como los invasores genocidas, ujú, no metían el puñal y se iban corriendo como ratas. Cahuide lucha en el Cusco, pero los invasores genocidas no venían solos, pues traían también eh, originarios de Centroamérica. Ellos venían a luchar con los invasores genocidas obligados, porque si no lo hacían, exterminaban a su familia. No venían a luchar porque estaban de acuerdo con los invasores genocidas. Y también con los invasores genocidas vinieron hermanos del África, gente del África a luchar ahí, al Cusco. Entonces, cuando Cahuide lucha en el Cusco, no logra vencerlos y después se da la batalla en el Sacsayhuamán, ¿no? Sacsayhuamán en esos tiempos todavía tenía sus tres torreones. Y en uno de esos torreones estaba Cahuide. Y Cahuide luchaba de una manera que hasta los mismos invasores genocidas se sorprendían la forma como luchaba, lo valeroso que era. No le tenía miedo. Luchaba, luchó, exterminaba a los invasores genocidas, pero al final ya cuando vio que la guerra le era adversa, cuando vio que ya estaba perdido todo, no se rindió como cobarde, no corrió como rata como corrían los invasores genocidas. Lo que él hizo como un gran inca, como un valeroso inca, ¿ya? Defensor de su raza, fue agarrar un puñado de la Pachamama, ¿ya? Se lo puso en el ojo para no ver y se lanzó al vacío porque no quería ser atrapado por los invasores genocidas, esa gente oscura, maligna, no quería manchar su sangre y su cuerpo con las manos de los invasores genocidas, que eran gente inframundo, de dónde habrán salido genocidas, asesinos, violadores, lo peor. Tú lees todos los invasores genocidas, jamás se arrojaron de un torreón. ¿Te das cuenta, güey? Es un legado que jamás vamos a olvidar. Y un legado que nunca los invasores conocidos van a poder igualar. En ningún sitio donde han ido los invasores genocidas, ni al África, ni al Asia, ni aquí al Tahuantinsuyo, han hecho eso. Los invasores genocidas eran bien cobardes porque ellos mandaban a luchar a los pueblos originarios, amenazados porque si no luchaban por ellos, iban a exterminar a sus familias. Mandaban a luchar a los hermanos africanos, ¿no? Entonces, Manco Inca, que estaba en Vilcabamba, él pierde el flanco sur, que era el Cusco, y solamente le quedó el flanco norte, que era Jauja. En cambio, Kisu Yupanqui, un gran general cusqueño, inca, tuvo mejor suerte, ujú, porque él cuando llegó a Jauja, mira, en tan poco tiempo
nuestra raza andina, usando tácticas de guerra andina, logró derrotar a los invasores genocidas. En Jauja exterminamos a todos los invasores genocidas. Es por eso que los invasores genocidas, al ver el exterminio, al ver que fueron derrotados, se fueron a Lima, asustados, corrieron como ratas, cobardes, y fundaron Lima, porque la capital iba a ser Jauja. Pero se dieron cuenta que no. Se fueron a Lima y Kisu Yupanqui los derrotó en 4 batallas. En 4 batallas los derrotó. En Jauja eh, y en otros lugares más, antes de llegar a Lima. Entonces, Kisu Yupanqui baja con todo su general, con todo su ejército, baja a Lima, de Jauja a Lima, y, y en Lima él llega al cerro, hay un cerro ahí, Ujú, y después baja a pelear y es herido. Como es herido, no puede continuar la guerra en Lima y se va, regresa a los Andes, ¿no? A la parte altoandina y ahí fallece. Entonces, esa fue la guerra de Manco Inca, en una primera instancia, ¿no? ujú, Ya cuando pierde, él se refugia en Vilcabamba. Mira, hay una ciudad cerca al Cusco que se llama Calca, un pueblo, una provincia, Calca. Ahí se dio el juramento de Calca. ¿Cuál fue el juramento de Calca? Cuando Manco Inca planea ya cuál va a ser la táctica que va a seguir con su hermano Pauyo Inca, ujú, porque muchos dicen, ¿no? Pauyo Inca eh, eh, se peleó con Manco Inca porque él no quería, Pauyo Inca estaba con los invasores. No, no es así. No fue eso, fue todo un plan. ujú, Y nosotros sabemos muy bien por eso, porque entre ellos había comunicación, eh, partidarios de ellos intercambiaban, ¿no? Información. Entonces, cuando Manco Inca, antes de iniciar su rebelión, él sale de Cusco y se va a Calca, y a Calca hace el juramento. Varios incas, generales, ahí, y también ahí estaba el William Humo, hacen el juramento de Calca, y el juramento era exterminar a los barbudos, así le llamaban, barbudos, exterminarlos, botarlos al mar como cosa maldita. Ese fue el juramento, luchar hasta la muerte, y lo cumplieron porque lucharon hasta la muerte. Eso es lo más grandioso de nuestra raza, de nuestra cultura, de nuestro Tahuantinsuyo, que jamás los invasores genocidas van a poder igualarlo en la vida. Los invasores genocidas solamente eran saqueadores, genocidas, violadores, rateros. Hasta el día de hoy no devuelven lo que se han robado. No devuelven. Tienen la sinvergüenza sería de no devolverlo, todo lo que se han llevado. Ahora, eh, ¿por qué se revela Manco Inca? ¿Por qué Manco Inca, si en una primera instancia apoyó a los invasores genocidas? Manco Inca se revela porque se dio cuenta las verdaderas intenciones de los invasores genocidas. Los invasores genocidas robaban, abusaban de las mujeres. La vez pasada ya hablamos de Cori Oglio, la mujer de Manco Inca, que el genocida Gonzalo Pizarro le quiso violar y la mató y la botó al río. Qué gente más oscura, más maligna que existió en la tierra, ¿no? ujú, Que porque no puedes violar, porque una mujer no se deja violar, la matas y la botas al río. ¿Qué clase de gente? ¿Dónde ha salido esa raza, esa sangre oscura? ¿Qué creador los ha creado a ellos? ujú, En cambio, nosotros nos ha creado el creador Huiracocha. Nosotros somos una cultura del amor, de la paz, del respeto. Entonces, viendo todas esas injusticias, ya, Manco Inca se revela, pues. Y Manco Inca era joven, ¿ah? No llegaba a los 30 años. ujú, Joven, pero valeroso, ¿no? Valiente. Imagínate, ahí, mira, imagínate tú ponte en una situación, ¿no? Estás viviendo aquí en el Perú, en la tierra, y vienen
unos extraterrestres, ¿no? Con mejor tecnología, pero con mejor arma nada más. Ujú. Pero chinos, ladrones, violadores, asesinos que mataban a todos. ¿Tú qué haces? Tienes que ser bien valiente para enfrentarte, ¿no? Y encima le ganamos. Nosotros teníamos caballería. El primer estado aquí en los Andes que tuvo caballería fue el Tahuantinsuyo, una caballería inca. Antes que exista Perú, Argentina, Brasil, antes que ellos tengan caballería, nosotros ya teníamos caballería. Manco Inca andaba en caballo. Y así lo derrotamos en muchas batallas a los invasores genocidas. Eso quiere decir, eso demuestra la grandeza de nuestra raza, la grandeza de nuestro pueblo. Por eso que Manco Inca, él fue el primero que se revela en el mundo contra la esclavitud. El primer revolucionario del mundo contra la esclavitud fue Manco Inca. Nosotros dimos el ejemplo al mundo entero. Después vinieron ya otras revoluciones en Europa, pero nosotros dimos el ejemplo al mundo entero. Eso es un orgullo que nos llena el alma de mucha felicidad. Y tenemos y sabemos, eso nos da la certeza de que nosotros al final vamos a triunfar. Como te dije, en Huayque estamos en un nuevo Pachacute. Cada 500 años se da un Pachacute. Y este Pachacute es un Pachacute de luz, en Ujú. el cual vamos a acabar con el sistema del mal vivir que nos impusieron los invasores genocidas. Y vamos a implementar nuestro sistema del buen vivir para acabar con todos los males que ellos nos impusieron, males que nosotros no hemos creado. Ujú. La esclavitud no lo creamos nosotros. La hambruna no lo creamos. La pobreza no lo creamos nosotros. Nos impusieron. Ujú. La corrupción no lo creamos. La violación no. La prostitución no. La delincuencia no lo creamos nosotros. Todos esos son males que no había en el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo había problemas. Por ejemplo, ¿qué es un problema? Por ejemplo, ha llovido demasiado y se ha inundado la chacra. Es un problema. Por ejemplo, hay un río. ¿Qué hay que hacer? Un puente. Es un problema. Y los problemas se solucionan. Eso Ujú. sí había en el Tahuantinsuyo. Problemas. Pero no había males. No existía males. Jamás. Y una gran enfermedad que trajeron los invasores genocidas fue la codicia. La codicia es lo peor que puede haber. Mejor dicho, querer tenerlo todo en abundancia, como si te pertenece. Eso es lo peor, porque a través de la codicia tú puedes esclavizar a otros, Ujú. dominar a otros, ¿no? Porque quieres todo y eso es malo. Mm. Bueno, eso es más o menos lo que pasó en la resistencia de Vilcabamba, ¿no? Wow. Waiki, y en todo esto, ¿cómo se organizaban social y políticamente los habitantes de Vilcabamba durante la resistencia? De la misma manera que era en el Tahuantinsuyo, ¿no? Ujú. De la misma manera ellos vivían en sus casas, en sus recintos, hacían lo que eran las actividades económicas como el AINI, la MITA, la MINCA, ¿no? Ujú. La partición de la tierra. Tú sabes que en el Tahuantinsuyo, Ujú. eh, cada persona que nacía, ¿ya? Y eso es lo más lindo, ¿ah? Y eso nunca se ha visto en el mundo entero, jamás se ha visto eso, jamás. Revisa todas las culturas del mundo y no ves eso. ¿Qué pasaba en el Tahuantinsuyo? En el Tahuantinsuyo, cuando una persona nacía, y cualquiera, no era persona rica o de la élite, no, cualquier persona que nacía le daba un pedazo de tierra. ¿Dónde ha visto eso en el mundo? Jamás, no había. Y le daban un pedazo de tierra que ellos habían calculado para que un ciudadano pueda vivir bien, ¿ya? Claro que como había nacido, no lo podía trabajar él. ¿Quién lo trabajaba? Sus padres.
Y una vez que él ya era mayor de edad, ya recién era para él, ¿no? Sí. Entonces, imagínate que ese sistema haya sobrevivido hasta nuestros días. Quiere decir que cada habitante tendría un pedazo de tierra. Y se da un pedazo de tierra porque era la principal actividad económica que había. Pero si eso lo ponemos, lo llevamos a estos tiempos, ¿cómo sería? Sería que cada habitante que nace ya tenga un trabajo, ¿no? Tenga un trabajo. Pero ese trabajo, como él es un niño, no lo puede hacer él, lo tendría que hacer su padre, ¿no? Por ejemplo, los que se dedican a la actividad textil tienen un taller, los padres, ¿no? Nace un hijo, se le da otro taller. Nace otro hijo, otro taller. Por eso que en el Tahuantinsuyo existía tanta riqueza, güey, tanta riqueza, demasiado, güey. Te sorprenderías, te sorprenderías la riqueza que había, los tambos que había. Y eso era del pueblo, no era de una élite, no, era del pueblo, Ujú, de las comunidades. Y eso no se ha visto en una parte del mundo, ujú, esos depósitos, ¿no? No se ha visto. Y eso queremos ahora, ¿no? Ahora pensamos aplicar ese sistema de vida. Que ujú, cada ciudadano, cada persona que nazca, se le dé ya un seguro de vida, ¿no? Un trabajo, algo. Y eso generaría la economía, ¿no? ujú, No habría recesión. Porque mira, por ejemplo, el padre tiene una actividad económica, ¿ya? Pero nace un hijo y se le pone una actividad económica también que el mismo padre lo vea, lo administre. Entonces la economía crecería más todavía. Entonces este hijo lo que tiene que hacer es prepararse para cuando ya sea mayor de edad, vaya a trabajar a ese sitio donde ya le han dado ya. Mejor dicho, está asegurado su vida. ujú, Dime ahorita, ¿qué país es así? No hay ningún país, ni de los más ricos. Todos los países tú tienes que trabajar, tienes que estudiar, diré, 10 años, 15 años. Y ujú, después tienes que ir a buscar trabajo, ujú. a ver si lo consigues. Pero ¿qué pasaría si a ti ya te dan un trabajo ahí? ¿No? Ya. Eso era el Tahuantinsuyo. Eso era el Tahuantinsuyo. Mira, eso sucedió porque ellos estaban adelantados a sus tiempos. Ellos no vivían en esta dimensión, la tercera dimensión, ellos vivían en la sexta dimensión, Mm, donde todo es felicidad. Y para que todo sea felicidad, ¿qué tiene que haber? La riqueza tiene que estar repartida entre toda la población, pues. Porque si no, no hay felicidad. Ese es el hay en causa, el buen vivir. ujú, Entonces, las personas de Vilcabamba vivían así, vivían de esa forma, como siempre habían vivido en el Tahuantinsuyo. Vivían con la Mita, la Minca, el Aini, vivían con los principios andinos del Muna, del Yancais, del, del Muna, el Yacha y el Yanca. Vivían con la espiritualidad andina, ¿no? ujú, Siempre venerando a la energía universal, que es la energía que crea vida, pues. ujú, Nosotros veneramos la energía universal y está comprobado en el mundo que lo que crea la vida es la energía universal, güey, no ujú. hay otro. Y esa energía universal nosotros le llamamos Apuya Texi Huiracocha Pachaya Chachi. ¿Ves? Es un nombre perfecto. Así es, güey. Mm. Waiki, y que esto va a acabar el tiempo corto, pero vamos así a una preguntita más. Am, ¿qué importancia tiene Vilcabamba en la historia de la resistencia indígena en América Latina? La importancia que tiene Vilcabamba, no solamente aquí en este continente, sino en el mundo.
es que es el ejemplo de la mayor resistencia contra la invasión, contra el genocidio, contra la esclavitud. Eso es el ejemplo de lucha. Por eso nosotros que a Vilcabamba debemos de ir y honrar la lucha, el sacrificio, la vida que dieron nuestros antepasados incas contra los invasores genocidas, ¿no? Ujú, ujú, Es clave, es fundamental. Ahí nosotros nos opusimos a los genocidas. Tú sabes que el genocidio más grande ha sido en los Andes. Aquí ha sido el genocidio más grande. Millones murieron. Millones murieron en las minas, en los obrajes, en los campos agrícolas. Moríamos. Esa es la importancia de Vilcabamba, güey. Demostrar al mundo entero una resistencia en busca de la libertad, del derecho a vivir en armonía y no esclavizado, no bajo una colonia. ujú, Ese guay que ujú. Interesante, Waiki. ¿Y qué lecciones podemos aprender hoy en día de la resistencia de Vilcabamba? Um, la lección es que ante cualquier adversidad, por más grande que sea, por más demoníaca que sea, por más sanguinaria que sea, hay que tener un plan. Y como te dije, al enemigo se le ataca tanto por afuera como por adentro. Manco Inca atacó por afuera y Pau Inca por dentro. Se camufló dentro del sistema del invasor para hacerle creer que sí estaba de acuerdo, pero solamente la táctica era sobrevivir, porque sabía bien que en un escenario de guerra, si pierdes, eres exterminado, pero por aquí sobrevive tu generación y ellos y los incas han llegado hasta el día de hoy. Las 12 panacas están todavía en el Cusco y de ahí vamos a sacar y vamos a elegir al nuevo Zapa Inca. Vamos a entronizar en el Cusco. El Cusco va a ser de nuevo la ciudad capital de todo el Tahuantinsuyo. La élite inca va a volver a gobernar y vamos a volver a venerar al Taita Inti y a Huiracocha, porque ellos son nuestros creadores. Muchas gracias, Waiki. Ha sido muy interesante este tema de Vilcabamba. Am, la historia enseña, ¿no? Que siempre tenemos que seguir, ¿no? Y que fuerza viene con unidad, ¿no? Am, Estoy contento que hemos podido tocar este tema, Waiki. Otra oportunidad, ¿no? Cuando llegamos a encontrar otra vez, podemos tocar más temas importantes. Am, a todos que están viendo ahorita, si ustedes les gustan estos videos, déjanos un like, danos un comentario. Tienen preguntas, pueden dejar sus comentarios ahí abajo y suscríbanse al canal. Am, por ahora, esto es nuestro Team Cuy, Tupanachikama. Bueno, chica, me voy, que gracias.